Así fue. En el momento de mi aflicción entró el amado, quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a su oído, y Él me oyó. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Alguien tiene que creer que las cadenas se rompen. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras.
Aunque la lluvia no florezca y aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me abrazaré a tus promesas. Serás mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Y bueno es el Señor, y conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, y conmigo va. Gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Aunque la lluvia no florezca y aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me abrazaré a tus promesas. Serás mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Bueno es el Señor, y conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, y conmigo va. Gran fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él. Y en el hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él. Y en el hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él. Y en el hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él.
Antes de participar de los símbolos, vamos a tener una pequeña meditación sobre algunos de los aspectos de la Cena del Señor. Siempre participamos, o casi siempre. Algunos la valoramos más que otros. Si un domingo no participamos, podemos lamentarnos o quizás, por el contrario, no le demos importancia. Quizá podríamos pensar, con respecto a la meditación por parte del predicador, que luego de escuchar tantas veces, posiblemente durante años, un tema referido a la cena, ya sabemos de memoria lo que nos van a decir. O, por el contrario, podemos tomar cada reunión como una oportunidad de crecer un poco más en el conocimiento de la palabra, en profundizar más acerca de la naturaleza del Señor y de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y en ese caso, si un domingo no podemos participar por alguna causa justificada, lo vamos a lamentar de verdad. En mi caso, durante un tiempo no asistí a ninguna iglesia. Tuve diferentes experiencias muy dolorosas que no vienen al caso y siempre quería volver a reunirme en alguna iglesia fiel y estar en comunión. Conocí esta iglesia de arribeños y cuando comencé a ordenar mi vida, me propuse venir a vivir a este pueblo y reunirme regularmente. Gracias al Señor porque pude realizar este sueño y congregarme en una iglesia fiel. Pero no es esto lo que quisiera decir en la meditación de este día. Lo digo porque sé lo que es estar ausente de la comunión con los hermanos y para que todos valoremos la gran bendición que tenemos al poder reunirnos regularmente en una congregación fiel. Lo que quisiera destacar es qué voz escuchamos cuando participamos de esta recordación. Si escuchamos solamente la voz del encargado de la meditación o hay algo más. Estaba pensando en el símbolo de la cruz. Una cruz tiene dos partes, dos palos podríamos decir. Uno de ellos está entre la tierra y el cielo, el vertical, y otro, el horizontal, suspendido por el primero, pero casi en la tierra. ¿Qué pasa si de pronto desapareciera el palo vertical? Sencillamente que el horizontal caería a la tierra y ya no tendría sentido, no cumpliría ninguna función. Pero en cambio, si desapareciera el madero horizontal, el vertical seguiría en pie y seguiría señalando con sus dos extremos el cielo y la tierra. Los dos juntos cumplen una función. El madero horizontal nos representa a nosotros, a los hermanos en comunión, que solamente estaremos como una familia si hay un vínculo entre la tierra y el cielo que nos atraviese y nos mantenga unidos. En 1 Corintios 11, 27 a 32 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Qué interesante es este pasaje. Y vamos ahora a pensar en dos cosas. En primer lugar, es una recordación santa, con muchísimos significados. No vamos simplemente a escuchar a un predicador, sino mucho más. Vamos nada menos que a la presencia del Señor a tener un momento de comunión personal con Él mismo. Y eso debe hacernos sentir una gran reverencia, un temor del Dios vivo ante cuya presencia estamos. Por supuesto que el predicador y el tema de que trate el mensaje
son parte de lo que el Señor quiere decirnos, si es que se hace todo decentemente y con orden. Pero lo fundamental que se requiere en es estar limpios delante de Él en ese momento tan especial. Lo repito, lo fundamental es que se requiere estar limpios delante de Él en ese momento tan especial. Y para eso debemos prepararnos antes de participar. Debemos meditar sobre cómo hemos vivido en la semana y entregar al Señor todo aquello que no hayamos hecho correctamente antes de participar de los símbolos. Quiera el Señor bendecirnos, ayudarnos a ahondar aún más en estas cosas y, antes de participar, que verdaderamente lo hagamos entendiendo que estamos delante de la misma presencia del Dios vivo, presentándonos dignamente. Vamos ahora a tener una oración antes de participar de los símbolos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra que tiene una enseñanza para cada aspecto de nuestra vida, Señor, y sobre todo para esta recordación tan santa, Señor, que nos exhorta a que estemos limpios delante de ti, Señor, antes de tomar estos símbolos, porque no se trata de estar ante una persona que predica y tratar de cumplir con lo que dice, sino que se trata de un mandamiento del Dios vivo, ante el cual nos vamos a presentar, ante el cual estamos, Señor, ahora, y tú nos estás mirando con tu mirada escrutadora, y estás viendo si somos limpios, si nuestro corazón es sincero, si nuestras mentes están con alguna cosa que no es según tu voluntad. Y así, Señor, queremos presentarnos ahora delante de tu presencia, presentar todos nuestros errores, nuestras faltas, para que tú nos perdones y nos ayudes a dejarlas atrás, Señor. Ayúdanos a estar limpios delante de tu presencia, con el corazón, con la intención, con el deseo, Señor, de agradarte a ti, sabiendo que estamos ahora en forma especial delante del Dios vivo que nos conoce, que nos ama, que desea nuestro bien, Señor, y que en este momento desea que estemos postrados delante de ti, con humildad, con reverencia y con un corazón sincero, entregándote, Señor, todas y cada una de nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a estar así delante de tu presencia y así, Señor, a participar de estos símbolos. En el nombre de nuestro querido Salvador, Cristo Jesús, te lo pedimos todo, Señor. Amén. Por mi salvación, solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor.
y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. El mensaje es, en esta mañana, son los pequeños actos. Desde hace más de un año estamos viviendo una situación que en principio nos encerró y ahora nos permite una reducida actividad social. Para muchos, esto significó dejar de hacer cosas que hacían habitualmente, y muchas de esas cosas eran servir en la iglesia, en algún ministerio. No lo pudieron seguir haciendo. Pero particularmente hoy quiero hablarle a aquellos que sienten que pasó un año y sienten que no están haciendo nada, que la pandemia les quitó muchas oportunidades. Y como resultado, y esto lo sé porque me lo han dicho algunos hermanos, y no tiene nada que ver la cantidad de años, ni siquiera la energía, la vitalidad, me he encontrado con hermanos con una vitalidad y un entusiasmo habitualmente desbordante que están en un estado de depresión. Algunos hasta de abandono. Ya está. No. En muchos casos esto produce falta de ganas de leer la Biblia. A otros de orar. A otros la soledad les produce más ganas de estar separados de otros, de no relacionarse. Y la verdad que cuando todos miramos el futuro lo vemos lleno de incertidumbre y un poco de desesperanza. Y no necesariamente esto es para los argentinos, ¿no? Quizá un poco más para los argentinos, pero esto sucede en todo el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con mi vida, con mis hijos? ¿Qué le va a pasar a mis nietos? ¿Cómo salir de esta situación, de esta situación de abulia, de desánimo, de no saber qué hacer? ¿Cómo cambiar esa depresión en ganas de vivir una vida productiva? Así que quiero que en esta mañana consideremos a un personaje de la Biblia del que rara vez se habla,
Y está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 43. Es de una señora que vivía en el puerto de Jope. Y era una seguidora de Jesús, se llamaba Tabitá. Su nombre griego era Dorcas, que significa gacela. Tabitá siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres. Por esos días Tabitá se enfermó y murió. Entonces, de acuerdo con la costumbre, lavaron su cuerpo y lo pusieron en un cuarto del piso superior de la casa. Pedro estaba en Lida, ciudad cercana al puerto de Jope. Cuando los seguidores de Jesús que vivían en Jope lo supieron, enseguida enviaron a 2 hombres con este mensaje urgente: por favor, venga usted tan pronto como pueda. De inmediato, Pedro se fue a Jope con ellos. Al llegar, lo llevaron a donde estaba el cuerpo de Tabitá. Muchas viudas se acercaron llorosas a Pedro y todas le mostraban los vestidos y los mantos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó que toda la gente saliera del lugar. Luego se arrodilló y oró al Señor. Después de esto se dio vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabitá y le ordenó: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos, miró a Pedro y se levantó. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie y luego llamó a los seguidores de Jesús y a las viudas y les presentó a Tabitá viva. Todos los que vivían en Jope se enteraron de esto y muchos creyeron en el Señor Jesús. Por un tiempo Pedro se quedó en Jope, en la casa de un hombre llamado Simón, el que se dedicaba a curtir pieles. Acá tenemos una mujer que se dedicaba a los pequeños actos de servicio. Vivía en el puerto de Jope. Ahora realmente esa ciudad está pegada o absorbida por lo que es Tel Aviv. Y se llamaba de 2 maneras. Los judíos, los que hablaban arameo, la llamaban Tabitá. Los que hablaban griego la llamaban Dorcas. Ambas palabras significan gacela. Describían a esta mujer como un alguien lleno de sorpresas, de agilidad, de belleza, de gracia. ¿Por qué 2 nombres? Posiblemente porque ella trabajaba con ambos grupos de personas, los judíos y los gentiles. Antes de que Pedro fuera llamado a ir a la casa de Cornelio en Cesarea Marítima, antes de que el apóstol Pablo desarrollara su ministerio con los gentiles, ya Dorcas servía a judíos y gentiles y les compartía el mensaje del Evangelio. Así que hacía un puente entre ambas comunidades. Los judíos la llamaban Tabitá, los griegos Dorcas. Y ella, con lo que tenía, con las posibilidades, las capacidades, los talentos que tenía, se había dado cuenta que era la mejor manera de mostrar su fe en Cristo, el servir a los demás. Simplemente imitaba al Señor, buscando a quien le faltaba algo y dándole una ofrenda. O buscando a las viudas y haciéndole ropa de abrigo. Aquí vemos a alguien que muestra estar lleno del Espíritu Santo. Siempre alguien que está lleno del Espíritu Santo no se está mirando a sí mismo, está mirando alrededor a los demás. Una de las cosas que produce depresión es mirarnos a nosotros. Y esto me sucede a mí todas las mañanas. Cuando me levanto,
con cara de dormido, miro el espejo, me agarro un bajón. Pero cuando miro hacia afuera, me doy cuenta que hay mucha necesidad. Y parece ser que ella se enfocaba en las viudas, tanto las viudas judías como las viudas gentiles. Tabita sabía lo que podía hacer, o Tabitá sabía lo que podía hacer y lo hacía. Seguramente habría estado de acuerdo con lo que más tarde Santiago escribió a los cristianos esparcidos en Santiago 2, 14, 17, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. En la otra versión dice, la fe sin obras es muerta. Y también estaría de acuerdo con la carta que Juan le escribió a los creyentes de Éfeso que hemos estado estudiando en enero y febrero, capítulo 3, versículo 16. Pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Hijitos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos hacerlo, demostrarlo por medio de lo que hacemos. Para Tabitá, la fe significaba servicio. Y su servicio era tejer vestidos y mantos para las viudas de la ciudad de Jope. Dice que en el 36, cuando Pedro llegó, las viudas venían, todas, venían y le mostraban, mira, esto me lo hizo Tabitá, esto me lo hizo Tabitá. En aquella época dominaba el Imperio Romano, al que se le recuerda por su gran capacidad de establecer paz en todo el continente. Había paz, pax romana. Se podía viajar, se podía caminar, ir de un lado a otro por los caminos, había peajes, había soldados en todos lados, había paz. Pero los romanos nunca les interesó la acción social, nunca. Así que no se preocupaban de los ancianos, ni de los pobres, ni de las viudas, ni los discapacitados. Cada persona tenía que hacerse cargo de sus propias necesidades. Como resultado, muchas personas quedaban fuera del sistema, especialmente las viudas. Muchas mendigaban, otras se ofrecían como esclavos, otras se prostituían para poder proveer para sus necesidades y las necesidades de su familia. Y muchas morían de hambre y de enfermedad. Es en ese contexto donde los cristianos en el primer y en el segundo siglo marcaron la diferencia. Hubo una epidemia como la que estamos viviendo ahora, en el siglo III, principio del siglo III, los romanos agarraban a los familiares y los tiraban, aunque no estuvieran muertos, se los sacaban de encima. Y los que tenían casas se iban a las villas, a las afueras de la ciudad. ¿Y qué hicieron los cristianos? En vez de irse, fueron y cuidaron a los enfermos y enterraban a los muertos. Y cuando volvieron los sanos, ricos, se encontraban con sus familiares y les decían, me cuidaron los cristianos, me salvaron los cristianos. Ese fue el principio de lo que luego fue el cambio de aceptación de la iglesia cristiana. Dorcas produjo un impacto tremendo en la comunidad. Dice que daba a los necesitados, o sea, evidentemente usaba de sus recursos económicos para dar a los necesitados. Y vestidos. Y hacía que muchas familias y muchas personas siguieran viviendo por su ayuda.
Así que en toda la ciudad de Jope se la reconocía como alguien que traía un mensaje de salvación y un mensaje de ayuda práctica. Algunos piensan que por trabajar con personas enfermas, Tabitá se contagió repentinamente de una enfermedad que la llevó a la muerte. Digo repentinamente porque no estuvo enferma un buen rato. Se enfermó y se murió. Y esto lo notamos porque los discípulos o los creyentes allí en Jope no tuvieron tiempo de ir a buscar a Pedro para que venga a curarla de la enfermedad. Pero era tan grande la fe de estos cristianos, de estos creyentes que vivían con ella, era tan grande el amor. El texto dice que Pedro estaba en Lida, ciudad cercana al puerto de Jope, cuando los seguidores de Jesús que vivían en Jope lo supieron. Enseguida enviaron a 2 hombres con este mensaje urgente: por favor, venga usted que tan pronto como pueda. Había pasado poco tiempo de la muerte de Tabitá cuando alguien mencionó que Pedro estaba en una ciudad cercana, 16 kilómetros. Esos creyentes creían que Pedro venía a Jope para hacer algo imposible. Querían que Pedro hiciera eso, resucitar a Tabitá. Ahora, ¿de dónde viene esta fe? Lo leemos en versículos anteriores. Evidentemente esta noticia de lo que vamos a leer ahora había llegado a Jope. Son 16 kilómetros, la gente iba y venía todo el tiempo. Y miren lo que sucedió en momentos o días antes de la muerte de Tabitá. Pedro viajaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Señor Jesús. En cierta ocasión pasó a la ciudad de Lida para visitar a los miembros de la iglesia en ese lugar. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba enfermo y no podía levantarse de su cama. Pedro le dijo: Eneas, Jesús el Mesías te ha sanado, levántate y arregla tu cama. Al instante Eneas se levantó. Al ver ese milagro, todos los que vivían en Lida y en la región de Sarón creyeron en el Señor Jesús. Es el lirio de los valles, la rosa de Sarón, es el valle que está allí, en donde estaba la ciudad de Jope y la ciudad de Lida. Escucharon los creyentes en Jope y pensaron: vamos a hacer algo diferente. Miren, cuando una persona se moría, muy rápido la lavaban, la envolvían y le ponían especias aromáticas, perfumes, y en pocas horas lo llevaban a la tumba. Esa es la costumbre. Pero en este caso no lo hicieron así. Miren la fe. Lavaron el cuerpo, lo envolvieron con una tela, no le pusieron perfume, no le pusieron ungüento y lo llevaron al primer piso. No se mencionan planes para el entierro. Da la idea de que estaban esperando algo sobrenatural, de que estaban confiando en que Dios podía hacer un milagrazo. Estos creyentes amaban a Tabitá, así que se empezaron a preguntar: ¿y ahora quién va a cuidar a las viudas? ¿Quién le va a hacer los vestidos? Y tanto los judíos como gentiles valoraban lo que ella significaba. Así que no se quedaron llorando, fueron por un milagro. Enviaron a 2 hombres lo más rápido posible. Iban a caminar 16 kilómetros de ida, 16 kilómetros de vuelta. Más o menos se caminan 4 kilómetros por hora. Así que les debe haber tomado unas 5 horas llegar. Luego encontrarlo a Pedro. ¿Dónde estaría Pedro? En esa ciudad de Lida. Luego convencerlo a Pedro. Posiblemente se quedaron a la noche, porque no se caminaba de noche por los peligros que había, y al otro día, a la mañana, otras 5 horas de venir, y contándole a Pedro: Pedro, esta mujer extraordinaria nos bendijo a todos, se murió, vení. Qué fe que tenían. No lo fueron a buscar a Pedro para que venga a traer palabras de consuelo. No, lo fueron a que viniera a hacer un milagro.
Ahora, interesante lo de Pedro, ¿no? Imagínense, una cosa es curar a un enfermo, otra cosa es resucitar a un muerto. Y Pedro debe haber pensado, era un hombre de carne y hueso, voy a ir con estos dos. ¿Qué pasa si el milagro no se produce? ¿Qué pasa si lo intento y fracaso? ¿Se afectaría el avance del Evangelio? ¿Quedaría yo como un tonto? ¿Podría yo provocar la resurrección después de 2 días que está muerta? La reputación de Pedro estaba en juego. Si algo no sucedía, quedaría como un charlatán. Pero Pedro se fue a Jope, dice el texto, con ellos, versículo 39, y al llegar, lo llevaron donde estaba el cuerpo de Tabita. Tabita, muchos viudas se acercaron llorosas a Pedro, le mostraban los vestidos, ya lo hemos leído, versículo 40. Después de esto se dio vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabita. Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, miró a Pedro, se levantó. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie, luego llamó a los seguidores de Jesús y a las viudas y las presentó a Tabita. Todos ahí quedaron conmovidos. Esta es la historia, pero este no es un mensaje simplemente histórico. Es para llamarte la atención que podés marcar diferencia con los pequeños actos. Todos, enfatizo todos, podemos ser como Tabita. En vez de pensar en nuestra situación, en lo que nos está pasando, en lo que no tenemos, empezar a pensar a quién puedo ayudar. Normalmente en marzo convoco a la gente, únanse, júntense, pónganse en algún ministerio, sirvan al Señor. No lo podemos hacer, la mayoría de los ministerios o muchos de los ministerios no pueden funcionar. Lo que sí podemos es seguir sirviendo al Señor, cada uno en nuestra casa, cada uno con los recursos que el Señor nos ha dado. No te estoy diciendo que hagas algo grande, simplemente te digo que te ocupes de los pequeños actos. ¿Qué puedes hacer? Ese tipo que pasa metiendo la cabeza dentro del contenedor de la basura, ¿qué puedo hacer por esa persona? El que me toca el timbre, el que me pide algo. Esa familia que de la calle, de la cuadra, que no tiene lo suficiente. Simplemente ponernos a mirar y nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que tiene necesidad. Y los creyentes tenemos que tener este amor del que les hablaba el domingo pasado para decir, algo puedo hacer, algo puedo hacer. No algo muy grande. Algo pequeño puedo hacer. Comprarle comida a alguien que la necesita, tejer algo. El dibujo ahí de tejer, yo no sé tejer, así que no, más bien le compraría, pero tejer algo, lo que hacía Tabita, tejer. Necesitamos una iglesia en que cada creyente, cada miembro de la comunidad sea un imitador de Tabita. ¿Cuántos dicen amén a eso? También necesitamos una iglesia llena de creyentes como lo de Jope, que estemos abiertos a ir a buscar milagros de Dios. Necesitamos creyentes que crean en el poder de la oración, creyentes que se pongan a orar y perseverar y decir, no vamos a levantarnos, no vamos a parar hasta que Dios no haga este milagro. Necesitamos esa clase de creyente también. Las pequeñas cosas nos hacen marcar la diferencia.